especialista a mi modo de ver en el tema, porque es un estudioso del tema, además de ser creador de contenido, es una persona que está muy en el detalle, le presta mucha atención a las estadísticas, trabaja en eso. Estoy hablando de Sebastián Magallanes. Buenas noches, Sebas. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, como decía antes de presentarte, queríamos convocarte para hablar del tema. Sabemos que es tu mundo, sos una persona que conoce de eso, así que bueno, queremos preguntarte en principio si crees que aumentó el uso de redes sociales, si tenés datos que hablen de eso, y el uso, por ejemplo, de los dispositivos móviles. Sí, obviamente, no solo que creo que aumentó, sino que las mismas estadísticas que han salido de los estudios que se realizan, de medición de audiencias, de medición de consumo, han marcado que hay un incremento en el uso, pero esto no solamente se ve afectado por este presente post-pandemia, ¿no? También Ujú. se ve afectado por la cantidad de consumo que hay, la cantidad de contenidos que hay dando vueltas. Tal En cual. esa tónica, el aumento ha sido muy, muy, muy grande. Exacto. ¿Y crees que nos afecta en lo que tiene que ver con la salud Mental. mental y Con física la salud también? mental, mira, me parece que estamos en líneas generales pasando por una época, creo que todos, toda la Argentina, de un estrés colectivo muy, muy grande que tiene que Ujú. ver con todo, ¿no? Sí, totalmente. La gran cantidad de estímulos visuales provocan muchas veces este tipo de cansancio, de estrés, por ahí de migrañas, de dolor de cabeza, dolor de la vista. Ujú. Entonces, yo creo que si bien no tiene tanto que ver con el consumo, tiene que ver con un montón de factores. Ujú. Obviamente que el consumo de cuestiones digitales quizás lo incrementa, pero lamentablemente estamos en un sistema que no podemos quedarnos afuera tampoco. Claro, claro. Y sí, Dai, No, decí. que sí que es necesario a veces estar conectado un poco, ¿no? Sí, seguro. Sí, es Para. necesario estar conectado un poco y más lo que trabajamos en comunicación. Si no estamos conectados no podemos trabajar, Claro, básicamente. totalmente. Y los mismos sistemas, los mismos software, las mismas inteligencias artificiales, también excluyen un poco a aquel que no puede conectarse a este tipo de digitalización, ya sea para realizar una operación bancaria, para acceder a un subsidio, para trabajar con operaciones de, no sé, impuestos, Sí, contables, o sea, es inevitable no estar metido en un sistema. sí, tal cual. Hay una omnicanalidad terrible. Totalmente. Exactamente. Y con respecto, Ese sí. concepto que decís es tal cual. La omnicanalidad es Ujú. uno de los conceptos que más tienen preponderancia en esta época. Con respecto a las bandas, está mal dicho, a los rangos, a las franjas etarias, ahí me acordé de la palabra, a las franjas etarias. ¿Tenemos algún dato con respecto a qué rango de edad es quien más usa o menos usa? Mira, la verdad que hoy está muy marcada una franja etaria dividida por plataformas, ¿no? Claro. Cada plataforma tiene su incremento más grande de audiencia y obviamente ese incremento tiene que ver con qué uso le dan a cada plataforma y qué tipo de contenidos consumen y producen, ¿no? Claro. Entonces, si vamos a ver un poco de números, se puede decir que abril de este año, del 2022, y en los últimos 3 años, contando como fecha final de análisis, abril de este año, TikTok, por ejemplo, fue la red que más creció, ¿sí? Claro. O sea, creció, estamos hablando de que ocupa el 30,6% de la población Fua. total de Argentina de gente que Tremendo. tiene Un montón. conexiones. Casi el 50, bueno, no, casi el 50% no, el 30% que de a poco va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque el tipo de contenido que se empieza a trabajar en esa plataforma ya empieza a ser un contenido 100% de video, un contenido corto, de consumo rápido, y es lo que están emulando todas las plataformas. Y tengo una pregunta, ¿qué nos podrías contar, para el que no está tanto en el tema, qué serían los algoritmos? Bueno, los algoritmos son los software o los Sí, lenguajes de programación que dictaminan de qué manera convive los
usos de la gente, de los humanos, con los usos electrónicos, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto de los algoritmos cuando dicen, no, el algoritmo me dice tal cosa? O, por ejemplo, yo hago una publicación y el algoritmo no me lo muestra. Bueno, los algoritmos son reglas que tiene cada plataforma, que tiene cada red social, justamente para ver qué cosas van a mostrar a ese usuario. Son como las reglas internas de cada red social. Es como un inteligente artificial, digamos, del otro lado, viendo que vos mirás frecuentemente y después, o casualidad, te aparece en cada aplicación que abrís. Y es como que te invita, digamos, es lo que creo yo, a que estés más tiempo con el dispositivo en mano. ¿Sabés a qué me hace acordar? El tema de los algoritmos, hay mucha polémica, porque muchos dicen que son automáticos, como vos decís, que tienen que ver ya con una inteligencia artificial o con un aprendizaje a través de los usos de los usuarios. Y por otro lado también está quienes piensan que los algoritmos están totalmente direccionados por las mismas empresas, ¿no? Entonces ahí ya dejan de lado el consumo o las costumbres de la gente, sino que se enfocan en lo que la empresa le conviene mostrar, o sea, qué publicaciones le conviene mostrar. Por eso hay tanta polémica también, y por eso tantos países, por ejemplo, han prohibido uso de determinadas plataformas. Recuerden que cuando estuvo el gobierno de Trump, ¿sí?, en Estados Unidos, TikTok era una de las redes sociales que más tenía prohibiciones, porque mostraba un montón de contenido que al gobierno no le convenía. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, bien, con respecto al tema de... Me hiciste acordar cuando hablaste del algoritmo, Dai, a que, claro, está bueno lo que aclaraste, Sebas, porque muchas veces me pasaba esto mismo que decía Dai, ¿no? De que, bueno, buscaba tal cosa y me sugerían algo similar o por ahí. Y me hacía acordar cuando iba al almacén de chiquito, que de repente viste que uno tiene sus gustos. Y ya el almacenero cuando caía algo parecido te lo recomendaba, digamos. Era el algoritmo de los 80-90. El almacenero era como un ser humano algorítmico. Claro, ya sabía lo que más o menos podía llegar a comprar. Claro, entonces salía un nuevo chocolate de la marca que yo compraba, bueno, listo, venía para acá. Pero sí, está realmente muy bueno lo que marcás. Con respecto a... el otro día estaba viendo la cantidad de dispositivos móviles que hay girando en la Argentina. Y es impresionante la cantidad que existen. Antes me acuerdo que era muy difícil comprar un celular por los costos. Y como van saliendo permanentemente celulares nuevos, bueno, muy costosos, alta gama, gama media y gama baja, ya es más fácil tener un teléfono. Con respecto a esto, Sebas, la gente ha logrado, digamos, las personas a las que más les costaba, han logrado, bueno, ya vincularse con los dispositivos y tienen una mayor facilidad para el uso. Sí, eso es así. Mirá, si vamos a los números nuevamente, casi el 100% de los minutos de los consumidores que pasan en redes sociales lo hacen a través de un dispositivo móvil, y estoy hablando de móvil directamente un teléfono, no estoy hablando ni de tablet ni de nada. La tablet ya es un dispositivo casi, te diría, de muy poco uso. Son muy pocos los que utilizan tablets, se utilizan para cosas muy puntuales. A nivel macro la gente no utiliza tablets, ¿sí? Utilizan teléfonos porque el teléfono resuelve un montón de cosas, o sea, ya no necesitas un dispositivo intermedio. El 98% de los usuarios totales de Argentina trabajan con móviles, o sea, me refiero a trabajar con utilizar móviles. Solo el 2% utiliza, por ejemplo, redes sociales a través de una computadora. El resto lo hace todo con el móvil. Sí, además lo llevas encima a todos lados. Se puede, sí. Exactamente. Y todo. Otro dato que está bueno, que tiene que ver con eso, es que, y esto ya es un dato más ajustado, el 99% de los usuarios de Internet en Argentina acceden a las redes a través de la propia aplicación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque obviamente, viste, muchas veces uno ingresa por el explorador, claro, o a su cuenta, pero es solamente el 1%, es nada. Claro. O sea que la gente prefiere no solamente un acceso a una plataforma, sino un acceso rápido y cómodo, adaptado a su dispositivo. Es por eso que muchas redes sociales y aplicaciones tienen versiones que son por ahí de menor consumo, las famosas versiones light, exactamente. ¿Para qué sirve esto? Para que aquellos que por ahí no tienen un dispositivo
que soporte las actualizaciones, por ejemplo, de TikTok, que tiene video todo el tiempo en el movimiento, tienen otro tipo de prestaciones que te permite acceder a la plataforma, pero con cosas más reducidas. Claro. No, bueno, la verdad, una catarata de datos útiles la que nos ha dado Sebastián Magallanes. También quería consultarte, Sebas, con Sí. respecto a el tema de si hay una red social específica para una franja etaria. Si hay, por ejemplo, no sé, la gente entre 40 y 50, 50 y 60 usa determinada red social más que otra. ¿Tenés ese dato? Mira, el uso de redes sociales Ujú. va cambiando conforme van pasando los años, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo un pasaje muy fuerte de chicos, por ahí de grupos etarios que van entre los, te diría, 14, 15 a 17, 18, que ya se han ido un poco de Instagram. Entonces están trabajando, o sea, utilizando muchísimo TikTok o plataformas como Kuwait, que es como la competencia de TikTok, que también es una plataforma china, Ujú. y han dejado de lado plataformas, te digo, como Instagram, que uno lo utiliza tanto, porque ¿qué pasa? Estamos los más grandes en Instagram, Claro. ¿no? Sí, Entonces, ya de a poco, en lo que nos pasó a nosotros con Facebook, le está pasando a ellos, y nosotros nos convertimos en esos viejos que no queríamos ver en Facebook. Somos longevos. ¿Ya? claro. Tenemos que Exactamente, armar un de grupo de repente. compra y venta en Instagram. Ya está, es lo que falta. Exactamente. O sea, las generaciones van cambiando y por eso yo siempre cuando, por ejemplo, trabajo con alguna empresa y trabajamos con redes sociales y qué cosas o qué estrategias pensar en redes sociales, mi primer consejo siempre es no nos casemos con una red social. Claro. No pensemos estrategias para una sola red social. Pensemos estrategias para un entorno digital que pueda adaptarse a diferentes plataformas. ¿Ok? Totalmente. Sí. Sin ir más lejos, y esto creo que lo hablamos la vez pasada, Ujú. el programa de ustedes es multiplataforma, ¿no? Tiene Exacto. Twitch, se adapta a la aplicación, tiene su pata también en Instagram, y está bueno que así sea. Además tienen fragmentos que cortan en YouTube, eso es la Exacto. segmentación de, esa es la segmentación de contenidos, que es fundamental, porque ese es el contenido on demand, por ejemplo. Claro. Entonces, si yo lo estoy viendo en Twitch o no tengo ganas de verlo en vivo, yo sé que en YouTube en un rato va a estar subido esto, o va a estar subido la nota que hicieron recién con la abogada, y voy a escuchar nuevamente lo que pasó. Exacto. Es Exacto. genial, sí. Es que claro, es que hay mucho de eso. De hecho, Sebas, aquella vez hablábamos sobre los podcasts, justamente, que es un contenido 100% on demand. El contenido, sí, los podcasts son un contenido 100% on demand y que tienen una audiencia que le gusta escuchar podcasts largos, por ejemplo. O Ujú. sea, hoy por hoy los podcasts son como los IRL en Twitch, ¿no? Esto de Real Life. Ujú. Eh, el podcast capaz que tenés un capítulo que te dura 2 horas, es decir, dos Claro. horas un podcast. Sí, tenés a dos pibes hablando, no sé, de cine, por ejemplo, o de series, o de lo que sea, y tienen audiencia. También lo que pasa mucho, yo por ejemplo, el contenido que yo hago es de video, lo Sí. tengo pensado para YouTube, pero ese mismo contenido yo extraigo el audio y lo subo como cápsulas también a Spotify. Bien. Entonces es un contenido que es chico, que debe durar como máximo 5 minutos, pero también tiene su audiencia, porque también son contenidos cortos de escuchar. Por ejemplo, si vas en el auto, conectás Spotify y entre que vas de un lado a otro te escuchás un episodio de los que hago, que son cortitos. También sirve porque uno tiene que pensar los contenidos y las plataformas no tanto en lo que a uno le queda fácil, sino en el tipo de audiencia que tiene. Claro, ¿a quién le querés hablar también, no? Porque los Exactamente. tiempos son ¿Qué le cortos. querés decir? Exactamente, ¿qué le querés decir? ¿Cómo se lo querés decir? Y lo bueno que tienen todas las plataformas y las redes sociales es que nos dan indicadores de cómo está funcionando eso, ¿no? Totalmente. Si, Sí. si hay más interacción, cuánta gente lo vio. No por nada esos datos están tan fácil acceso para cualquier usuario. Tal ¿Sí? cual. Antes estaban como más ocultos y uno tenía que hacerse una cuenta especial y acceder a esos datos. Hoy por hoy todos sabemos cuántos nos vieron las historias. Entonces, en esa línea está bueno saber eso. Bien, Sebas,
hablando un poco de lo que son los dispositivos y bueno, y el avance y la versatilidad que adquirieron los dispositivos en los últimos tiempos, y vos me decías que la mayoría de las personas acceden a las redes o a lo que tengan que hacer a través de un celular. Directamente está todo ahí metido. De hecho, recuerdo que cuando todavía estaban las compus de escritorio con los monitores esos culones que parecían las teles viejas, Sí. bueno, recuerdo que todo el mundo decía y fantaseaba que, bueno, cuando empezaban a salir los celulares, bueno, van a ser las nuevas computadoras. Y efectivamente hoy lo son. Sí. Podés, no sé, editar un documento de Word, por ejemplo, para laburo y lo imprimís, directamente lo Desde mandás el desde el celu. celu. Podés hacer todo desde el celu. Y estoy pensando en esto, Sebas. ¿Crees que el celular, más allá del uso permanente que le damos, creo que lo usamos por momentos demasiado? ¿Llegás a considerar que hay un uso excesivo? Más allá de que lo necesitamos porque evidentemente se metió en nosotros y es parte de lo que tenemos a mano para comunicarnos y para trabajar, de hecho. Pero en cuanto a lo que es cantidad de horas, ¿se está usando mucho el teléfono, mucho más que antes? Imagino que sí, ¿no? Mira, uno cuando habla de este tipo de cosas tenemos que separarnos nosotros, los comunicadores, tenemos que separarnos del usuario promedio, porque nosotros somos una raza aparte que utiliza en exceso los Sí, dispositivos, total. utilizamos en exceso los medios de comunicación, entonces, inclusive en las mediciones de audiencia, nosotros ni entramos, porque vos, por ejemplo, ponete a pensar que hoy salió una medición de la gente que lee noticias y Argentina está liderando Latinoamérica como uno de los países que más consume, o sea, que más tiempo está consumiendo noticias. Y el Dios. promedio es de 3.2 a 1.7 horas por mes. Yo estoy seguro que yo consumo más de 3 horas por mes de noticias. Estoy súper Sí. seguro. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que alejarnos. No podemos meternos dentro de si consumimos más o menos, porque sí, consumimos en exceso Sí. y es un problema nuestro. Ahora, el usuario promedio también lo hace. Pero Ujú. ¿qué es lo que hace? Muchas veces ese tiempo es tiempo de ocio. Claro. O sea, es estar capaz que 1 hora y media en TikTok pasando videos y no haciendo nada. Mirando videos, mirando videos, mirando videos. Y también lo que genera es esto de matar los tiempos. Vos cuando Claro. no quiero ponerme escatológico, pero cuando vas al baño te llevas el teléfono, entonces Claro. Sí, estás mal. 1 hora en el teléfono con TikTok. Ya, viste, el TikTok es la nueva revista que te llevas al baño. Totalmente. Entonces, si vamos a consumo y cotidianidad, sí, consumimos en exceso. Ahora, ¿podemos salir de eso? Y también vos fijate que las mismas aplicaciones tienen opciones de salud digital, o sea, donde Sí. vos podés Sí. ir viendo la cantidad de tiempo que lo usaste. Ahora, eso la aplicación te dice no lo uses, no, la aplicación te dice, mira, estás usando de 24 horas del día, 20 horas Desmedidamente. en dispositivo. Claro. Bueno, fíjate Claro. lo que vas a Y hacer. después ¿viste? Claro. lo terminás, lo omitís, ¿viste? Después no te quejes del dolor cervical, claro. Exacto. Acá, Pero el dolor cervical y todo tiene que ver, como hablamos hace un rato, chicos, con todo. Lamentablemente Sí. en Argentina estamos viviendo en una época, Sí. en un contexto, y esto ansiedad. tiene que ver con cuestiones políticas, pero tiene que Ujú. ver con un poco de todo. Estamos muy cansados todos. Sí, Esto se sí, nota. sí, total. Totalmente, sí. Genera un poco de ansiedad también, ¿no? Todo este Oh, uso. Totalmente. estamos Acá, en la era de la ansiedad. Somos todos hiper ansiosos. totalmente. ¿Sabes que tengo una pregunta para hacerte? Bueno, de un oyente dice, ¿por qué consumimos tanto? Y si hay alguna razón atrás de esto. ¿Qué consideras vos? Bueno, la razón es la que hablamos recién, la ansiedad. Queremos saber qué es lo que hay al final del camino. Queremos saber qué otra cosa hay. ¿Sí? No por nada el criterio de las plataformas que más están creciendo, como el caso de TikTok, es darte un video infinito. ¿Sí? Yo veo un video y lo puedo ver en loop todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Y no va a parar nunca. Si hago para abajo con el dedo, voy a ver otro video con la misma lógica de uso. Entonces, ¿cuál es el motivo que está detrás respondiendo a esta persona? Es trabajar con nuestra ansiedad, manipular nuestra ansiedad. Lamentablemente, no te podría decir si eso se puede evitar o no, porque ya tiene que ver con uno, ¿no? Tal cual. Pero que sí, como, no sé, como decía Marshall McLuhan, que
hoy por hoy el dispositivo se ha vuelto más que nunca una extensión de nuestro cuerpo. Hace rato vos hablabas sobre si podemos salir de nuestra casa sin el dispositivo. No, vos te podés olvidar la billetera, pero el teléfono no te lo olvidás. Claro. Lo tenés en el bolsillo Sí, mal. siempre. Mucha Te gente olvidás la llave, volvés, ¿viste? No, es que a mí me volvés. gustaría más olvidarme el teléfono y no la billetera, porque después cuando tengo que pagar se me complica, pero Sí, claro, pero escuchame una cosa, pero si tenés Mercado Pago o si tenés claro, algún sistema de es QR verdad, de pago, El celu ya te está, salvó. olvídate. Si tenés tu tarjeta de tu cuenta bancaria del teléfono, haces una transferencia. Las aplicaciones de home banking te permiten desde el Sí. mismo teléfono pagar servicios. Tiene razón. Entonces, me cagó, no le vos puedo ganar. fijate, No, no le puedes ganar, hasta el remisero le pagas con tarjeta No, hoy, ya está, con me cagó. transferencia. exactamente, exactamente. O sea, te puedes olvidar todo, no el teléfono. Es más, mucho tiempo yo siempre sostenía esta teoría de que, y que yo creo que esto lo haría, Ujú. de que si existiera un dispositivo para ponérmelo en la mano o en algún lado, tipo un chip, que ya debe existir. De hecho, hasta hace unos años Elon Musk estaba trabajando con Es esto, verdad, sí. estos tipos de chip que te pones, no sé, en el brazo y no Ujú. sé, abrís una puerta, pagás cosas. Estamos yendo a eso, chicos. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos eliminando el dinero se está transformando en digital al 100%. Entonces, como dije recién, te Sí, puedes olvidar la billetera porque el papel ya es obsoleto. ¿Entendés? claro. Necesitas el dispositivo y con batería, obviamente. Claro, claro. Sí, estuve notando también que, no sé si, bueno, seguramente habrán tomado nota de eso los, bueno, quienes fabrican y los creadores de los nuevos celulares. Me pasa de que los nuevos modelos, por lo menos, tampoco es tan nuevo el celu que tengo, pero el uso que le doy es bastante importante y me dura más la batería. ¿Hay algún dato, o tenés algún dato de que se pusieron las pilas con el tema de las baterías y que ya no se gastan tan rápido como antes? ¿A qué le llamas que te dura más? Me ¿Cuánto más dura te mucho dura? más, o sea, yo el uso que le doy es mucho y me llega a durar al menos en promedio a lo que me duraba antes unas 4 o 5 horas más, es un montón. Mira, el promedio de los teléfonos nuevos, son más o menos de gama de media para alta, te tiene que durar 24 horas el Ujú, teléfono. O sea, con un uso más o menos normal. Lo que ujú. pasa que, como decía recién, el uso que le damos los que trabajamos en comunicación es un uso muy variado, porque miramos videos, Ujú. utilizamos aplicaciones que consumen muchos datos, Sí, eso lees. te chupa la batería un montón. Sí. Entonces, yo te diría lo siguiente: cruzar los dedos para que la batería te siga rindiendo, Sí, ¿sí? sí, porque Porque, después. Sí. Sí, no, porque si no exacto. ya no ni la cuenta bancaria en el celular me va a salvar para Es comprar más, otro. te diría que ni lo digas para no jetear el teléfono. No digas nada o seguir usándolo y listo, porque las baterías es lo primero que empieza a fallar en un dispositivo móvil. Ujú. De hecho, si vamos hace un rato vos hablabas de grupos de compra y venta Sí, en en Instagram, Instagram, que lo tenemos que vos fundar. fíjate que cuando venden, por ejemplo, un iPhone, te dicen iPhone con 80% de batería. Es una de las características principales que ponen cuando van a vender un teléfono, un iPhone, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Porque la batería es tan importante como el dispositivo en sí. Entonces, yo no sé si han mejorado las baterías de litio o han mejorado la tecnología. Lo cierto es que cada vez las aplicaciones consumen más energía. Totalmente, sí. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, Seba, otra pregunta de un oyente, por esto que hablábamos de los chips y demás. ¿El Apple Watch es algo así más o menos a lo que te referías? Como el reloj. Sí, sí, el No, reloj. el Apple Watch lo que tiene es que se conecta un poco con tu cuerpo, ¿no? No es un chip, no se lo tenés adentro del cuerpo, pero No, no, es verdad. pero sí te ve el tema de las pulsaciones, sabe cuándo estás despierto, cuándo no, tiene que ver un poco con eso. Y Ujú. obviamente cada nuevo sistema nuevo de Apple Watch permite sumarle aplicaciones, ¿sí? Las Sí, primeras versiones de Apple Watch eran más rústicas. es verdad. Además, puedes conectarlo con el celu hoy en día Sí, también. obvio, ese es como lo más básico, sí, el teléfono, así sea un smartwatch, sea uno de Apple, sea uno de Android, o Sí, de la marca que sea, o de, no sé, Garmin, por ejemplo, no sé, la Claro. aplicación que sea o la marca que sea, sí,
La idea es que justamente trabaje en sintonía con un dispositivo móvil para que vos puedas, en esa visualización, en ese display del dispositivo grande, visualizar los datos que no podés ver en el reloj. Totalmente. Muy bueno, me encantó, Seba. La verdad que tremendo, ¿eh? La verdad que nos ha dado una clase, ya la otra vez también nos dio una clase en directo y en vivo, así que fue un lujo. Quiero agradecerte, Sebas, por haber estado del otro lado. La verdad que nos trajiste un montón de datos que nos vienen bárbaros, sobre todo para reflexionar, ¿no? Porque está bueno porque me bajaste un poco. Yo estaba un poco en el tema de la exageración. Ya para mí era como el fin del mundo. Estamos exagerando mucho el uso. Y la verdad es que no tanto. Me hiciste entender que sí, bueno, lo uso demasiado, pero porque laburo de esto y vivo de esto. Entonces tiene una lógica. Y no todo es tan dramático como a veces lo pintamos en cuanto a lo que tiene que ver con el uso. Según cómo lo uses. Digamos. Claro, según cómo lo uses y para qué lo uses. Y si querés que te dé una versión media apocalíptica y cinematográfica, yo creo que sí estamos en un fin del mundo, pero un fin del mundo como lo conocíamos. Estamos en un nuevo comienzo, ¿no? Este nuevo mundo exige un montón de cosas que hablamos al principio de esta charla, que tiene que ver con digitalizar tus usos cotidianos. Claro. ¿Sí? Esto es un nuevo comienzo de una digitalización total de los usos que hacíamos a diario de, no sé, como hablamos recién, operaciones bancarias, pagar hasta el remis con el QR. Y hay dos datitos que si querés te los dejo así como modo de datos random, que tiene que ver con lo que hablábamos recién de el consumo de noticias y de medios de información, porque es obviamente otro de los grandes rubros que uno para eso utiliza los dispositivos. Vos fíjate que ya lo sospechábamos muchísimo, pero los medios, la mayor plataforma en donde tienen interacción, donde la gente comenta más, participa más, es Instagram. El 64% de la audiencia interactúa con medios a través de Instagram. Esto es en Argentina. Y la categoría que menos consume, o sea, a lo que la gente menos le da pelota, es la política. Mirá. La política en Argentina, sí, con razón. Ese con razón está muy bien metido. La política es la subcategoría de noticias que menos consumimos los argentinos. Le gana tecnología, información general, economía, pero política, temas de política o cosas muy puntuales, la gente ya no le da bola. Claro. Exactamente. El único país que más o menos le da pelota en Latinoamérica es Perú, pero un poquito más que el resto y no mucho más. Mira. Buen dato, me gustó. Dato de color. Dato de color. Bueno, muchísimas gracias, Sebas, por estar del otro lado. Una vez más, muchas gracias por haber participado del programa y por haber aceptado, la invitación a esto, a conversar y a intercambiar pareceres sobre este tema, o sobre estos temas, mejor dicho, que nos llama la atención y nos gusta charlar. Y nos involucran a todos, al fin y al cabo. Así que, Gracias, Seba, un placer. Bueno, chicos, muchas gracias por el llamado y cualquier pregunta me buscan @SebaMagallanes y ahí me encuentran. Exacto, @SebaMagallanes, ahí lo encuentran en Instagram, TikTok, en todos lados. Exacto. Gracias, Seba. Un abrazo. Chicos, un abrazo. Chau. Adiós.